Bienvenidos a Ciencia al Día, amigos y amigas queridas. Esperando que tengan un excelente día, que estén teniendo una espectacular jornada. Yo procedo a acompañarlos con las noticias científicas de todos los días. Si les gusta este espacio, ese like se agradece, amigos, amigas. Comencemos de inmediato porque el día de hoy este medio de comunicación Infobae ha golpeado. Muestra una entrevista buenísima que le hacen a un gran especialista científico y que nos invita, la vamos a revisar ahora, así que tráiganse su matecito, como estamos en Infobae, tráiganse su mate, tráiganse su pancito, sus tacos, no muy temprano quizás, pero algo para acompañar esto porque vamos a leer esta entrevista, merece la pena totalmente, vamos a reflexionar y a meditar sobre estas palabras, porque la pregunta es, ya está la pregunta incómoda que de repente tratamos de evitar. ¿Qué pasa si la vacuna no la conseguimos? ¿Qué pasa si la vacuna sale en 3 años más, en 4 años más? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a extender las cuarentenas por siempre? Es una pregunta muy difícil y yo creo que no sé si es que alguien la ha respondido correctamente todavía. Vamos de inmediato aquí en Infobae. Ustedes no alcanzan a leer el título porque lo tengo adaptado para lo que viene abajo, pero te voy a decir qué es lo que pone. Johan Giesecke, máximo epidemiólogo sueco, dice: el coronavirus se propaga como un incendio y no importa lo que uno haga, todos se van a contagiar. Ok, inicia Fuertongo el título. El experto, uno de los más destacados del mundo y arquitecto de la estrategia del país nórdico, cuestiona a quienes dicen que Suecia no está haciendo nada para frenar la pandemia, defiende el camino elegido por el gobierno y explica por qué las cuarentenas rígidas no sirven. Wow, aquí tenemos una posición completamente distinta a la que estamos acostumbrados a leer en redes sociales de un gran científico, ¿no? Es epidemiólogo de Suecia que está llevando a cabo estas cuarentenas que son un poco más blandas. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo defiende? ¿Tiene argumentos? Vamos a leerlo porque esto nos va a llevar a discutir bastante. Las últimas semanas, quizá como nunca antes había ocurrido, periodistas, especialistas y políticos de distintas partes del mundo se han detenido a analizar y a debatir lo que ya es nombrado como el caso sueco. El país nórdico ha tomado una serie de medidas ante la pandemia causada por la COVID-19 bastante diferentes a las del resto de países, mientras sus expertos aseguran que no importa lo que uno haga, todos se van a contagiar de todas formas. En Suecia rige lo que sus autoridades definieron como un confinamiento suave, basado fundamentalmente en la confianza que existe entre la población y entre esta y el gobierno y sus instituciones. Por eso las restricciones son limitadas. Se encuentran prohibidas solo las reuniones de más de 50 personas, y aunque las universidades están cerradas, no lo están los jardines de infantes ni las escuelas de los niños. Tampoco están cerrados los restaurantes ni los bares, aunque solo se admiten personas sentadas en la mesa que deben estar a no menos de 2 metros de distancia. ¡Wow! Aquí tienen una solución completamente distinta. Al igual que las fronteras, las peluquerías, los cines, los teatros, los gimnasios y los parques permanecen abiertos. ¡Wow! ¿Cuál es este caso? ¿Cuál es este caso que estamos revisando? Mira, y antes de continuar con la lectura, hay un punto que es bueno acá, y es que evidentemente que todo el mundo se va a contagiar si es que no hay una vacuna. La apuesta de la comunidad internacional, por ponerle algún nombre, es encontrar la vacuna antes de que se enfermen todos. O sea, ojalá que la vacuna saliera en septiembre, están apostando para que la gente acceda a ella y no se tengan que necesariamente enfermar. Pero la apuesta de este país es completamente distinta porque tiene en el norte la eventualidad de que la vacuna no se encuentre pronto y por lo tanto todos se van a tener que contagiar y ellos están buscando ese contagio no lo más rápido posible, sino lo más eficiente posible, que se contagien primero las personas jóvenes. Se fijaron que las cosas que permanecen abiertas son como bares o sitios donde va mucha gente joven, los cines, no me acuerdo qué otro sitio ponía aquí arribita, pero ellos están apostando por eso. ¿Por qué tiene sentido? Sigamos leyendo porque todavía no empieza la entrevista y ya está interesante. Uno de los arquitectos de esta estrategia es Johan Giesecke, tal vez la mayor eminencia de Suecia en epidemiología y una de las más reconocidas del mundo. Entre 1995 y 2005 fue epidemiólogo jefe del país, cargo que ostenta actualmente Anders Tegnell, uno de sus discípulos, que se convirtió en la imagen del controversial caso sueco. Pero Giesecke
que entre 2005 y 2014 fue el primer jefe científico del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, sigue siendo consejero del gobierno y es además miembro del Grupo Asesor Estratégico y Técnico para Riesgos Infecciosos de la Organización Mundial de la Salud. O sea, de que el hombre sabe, sabe. De que ha estudiado y de que ha tenido incluso cargos políticos que tienen que ver con tomar decisiones en base a la ciencia, los ha tenido. No está en cuestionamiento su perfil científico, de eso no hay duda. Cuando pareciera que la curva de la pandemia se ha estabilizado en la mayoría de países y el debate se ha enfocado en las estrategias de reapertura, el modelo defendido por Jesek y el todos se van a contagiar de todas formas, sueco, se ha vuelto el centro de la discusión. Y sin duda, aquí ya va a comenzar la entrevista y se pone interesante. Hasta ahora, el resultado... Uy, me movió la entrevista. ¿Qué pasa, Infobae? ¿Por qué se te desconfigura tu sitio? Espérate, voy a tener que ajustar esto un poquito. Aquí estamos. Aquí estamos, ahí. Perfecto, denme un segundo que a veces esta página se actualiza. Ahí volvimos, perfecto. Entonces, como íbamos diciendo, ahora sí. Hasta ahora el resultado de la cuarentena suave en Suecia ha sido, de acuerdo con las cifras de la Universidad Johns Hopkins, de algo más de 3.000 muertes para una población de 10,2 millones de habitantes, lo que arroja una tasa de mortalidad de 30 personas por cada 100.000. Es ostensiblemente mayor a la de Noruega y Dinamarca, pero está muy por debajo de países como el Reino Unido, España o Bélgica, que decretaron confinamientos estrictos. Con todo, explica con calma Jesek durante una entrevista con Infobae la comparación de los resultados de cada una de las estrategias recién podrá hacerse de aquí a un año. Sí, eso también es cierto, ese punto es bien bueno porque finalmente... ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién lo hizo peor? Yo creo que ahora mismo es muy pronto. Ya me acuerdo que había gente que estaba ya sacando conclusiones no sé, estaba el primer caso en Argentina, el primer caso en Chile, que fueron casi simultáneos, eso fue interesante. El primer caso en Perú y ya estaban diciendo, no, es que el gobierno lo hizo bien, no, es que el gobierno lo hizo mal. A ver, falta un poco, o sea, estaba comenzando. Yo creo que incluso ahora es muy pronto para decir que lo está haciendo bien o que lo está haciendo mal, porque puede pasar mucho todavía. O sea, lo que resta puede... opacar todo lo anterior, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, con mente crítica y racional, ver los datos, ver la evidencia que tenemos hasta el momento y esperar, porque falta todavía. Y esta entrevista nos va a ayudar a hacer esa reflexión. Primera pregunta, ¿y cuáles crees que van a ser los números de muertos de cada país para entonces? Esta fue la primera pregunta, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, es que empezó con I como que estaban conversando de antes, eso me confundió, pero sí es la primera. Responde, creo que los resultados serán muy parecidos en todos los países. Esta enfermedad se propaga como un incendio y lo que uno hace no cambia demasiado. ¿Ok? Todos se van a contagiar el virus, todos en el mundo al final, hasta que haya una vacuna. Es muy directo para hablar, o sea, él nos está diciendo que independiente de las medidas que se tomen, los resultados van a ser bastante parecidos. Le pregunta el periodista, casi todos los países del mundo impusieron alguna forma de confinamiento estricto, no uno suave como el sueco. ¿Por qué cree que un enfoque tan duro fue elegido por tantos gobiernos y por qué Suecia no creyó que fuese apropiado? Responde, porque no hay evidencia científica para la mayoría de las restricciones que están tomando los países. Creo que para los políticos es importante mostrar fortaleza y acción, y observo que ese es un motivo importante para las cuarentenas estrictas. En Europa sucede que los países se siguen unos a otros. Cuando el país X ve que el país Y hizo algo, dice, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que establecer esa restricción. Hubo una carrera entre los políticos. Ya, algo que yo valoro al menos como está respondiendo hasta el momento, es que lo hace con la evidencia de la ciencia, pero también entiende el movimiento político. Y aquí en Latinoamérica hemos visto algo bastante similar con los políticos, y es que es de repente como... Imagínate, yo soy un político y regalo $100. Ya, $100 le voy a regalar a la gente. El político imagínate, yo soy un alcalde. El político de la comuna de al lado ve eso y dice, yo voy a regalar $110. Y el que está al lado, yo voy a regalar $200. Y al final se convierte en una competencia política, pero no por quién maneja mejor la evidencia, no por quién maneja mejor los datos, sino por quién otorga más cosas o quién se hace percibir como que está haciendo más cosas. Y en el caso de las cuarentenas, muchas veces algunos sectores políticos han confundido con poner más medidas con hacer más cosas. Cuando hay veces, que no digo que este sea el caso, porque sí, yo sí creo que hay que poner ciertas cuarentenas, pero hay veces en la vida donde lo mejor es no hacer nada. No encuentro algún ejemplo específico de eso, pero es como...
Es como la gente ansiosa, de repente que piensa mucho en el futuro, como, oh, mañana voy a hablar con mi jefe para pedir un aumento y se ponen nerviosos y el día anterior no duermen. Es como, lo mejor es no pensar en eso hasta que llegue el día de mañana. Pero si tú estás muy asustado antes, no te contribuye en nada positivo. A veces en la vida es mejor no hacer nada. Insisto, no digo que sea el ejemplo de este caso, estoy poniendo un ejemplo extremo solamente. Pero el punto que dice este señor de que hay una carrera de competencia entre la política, eso sí es cierto. Y esa carrera no está basada en la evidencia, sino que está basada en el postureo, que es para lo que está hecho la política, que es para gestionar, para resolver problemas, pero también para que los políticos postureen. Y eso es verdad. Entonces, sigamos leyendo. Pero es cierto que en muchos casos hay epidemiólogos que les recomiendan a los políticos tomar estas medidas. Buena pregunta, es verdad. ¿Hay discrepancias entre los expertos en ese punto? Y responde, sí. Y es precisamente porque hay poca ciencia. Así que nadie sabe. Hay algunas cosas que sí sabemos científicamente, como que lavarse las manos es bueno, lo sabemos desde hace 150 años. También sabemos que debemos mantener cierta distancia social, es decir, no acercarnos demasiado a otras personas. Pero el resto... Nadie sabe si cerrar las escuelas va a tener algún efecto. Lo mismo con el cierre de fronteras o con no permitir que la gente esté al aire libre. Muchos países le han dicho a la población que se quede en sus apartamentos. Es extraño, porque es agradable estar afuera y uno debería hacerlo. La infección se propaga muy poco estando al aire libre. De hecho, el riesgo es mucho menor. Wow, y aquí cuestiona algo fundamental, el confinamiento. Aquí dice que estar afuera es positivo y que el riesgo al aire libre es bajo. Eso también es cierto. No es que el virus vaya a recorrer 5 kilómetros desde la persona que estornudó hasta tus mucosas. Eso no va a pasar. De hecho, uno tiene que estar cerca de la persona. 1 metro cerca para ese contagio. O tocar las superficies donde existió esa, no propagación, pero esa infección, ¿cierto? Si es que alguien estornuda encima de este vaso con líquido que tengo, boom, estornuda y yo me lo veo, claro que me voy a contagiar, aunque esa persona se haya ido de la habitación. Pero lo que dice este señor es que el confinamiento no debería ser tan duro. ¿Qué opinamos sobre eso? Bueno, por eso estamos acá, para reflexionar sobre la materia. Sigamos leyendo las preguntas. Suecia está teniendo una alta tasa de mortalidad. Aquí el periodista le dice duramente. Entre las semanas 14 y 16 de 2020, el número de muertes semanales en Estocolmo ha sido más del doble del promedio de los últimos 5 años. ¿Por qué cree que la estrategia elegida es correcta, a pesar de que este número de la mortalidad que no se ha registrado, por ejemplo, en los otros países nórdicos? Y aquí responde, a ver qué va a responder a esto. Si se compara con Dinamarca, Noruega y Finlandia, es cierto, es más alta. Pero si se compara con el Reino Unido, allí tiene más muertes que en Suecia y tienen un confinamiento. ¿Es bueno el confinamiento? Bélgica tiene una mayor tasa de mortalidad, también Irlanda. Y todos esos países tienen un confinamiento severo. Entonces deberían tener menor mortalidad que Suecia, ¿no le parece? Y claro, aquí tiene un buen punto, porque si es que el confinamiento fuese la única variable a medir en esta situación y fuera confinamiento igual mortalidad, que fuera una variable directa. Entonces el punto que él dice es, entonces los países que tienen más confinamiento deberían ser siempre los que tienen menos muertes. Y no es el caso. Por lo tanto, aquí parece que hay muchos factores que no solamente tienen que ver con el confinamiento. ¿Que tienen que ver con confinamiento? Sí, pero no solo con confinamiento, hay muchas más cosas. Y aquí es donde está poniendo el hincapié entre líneas. Lo está diciendo un poco... Hay otras cosas que también tienen que ver, no solo el confinamiento. Sigamos leyendo. Sí es cierto, dice el periodista, pero comparaba con los otros países nórdicos, porque Suecia se parece más a Dinamarca o a Noruega. Responde, en ambos países, tanto en Noruega como en Dinamarca, los epidemiólogos le dijeron al gobierno que no impusieron confinamiento, pero los gobiernos lo establecieron de todos modos. Ok, bueno, ella le está diciendo que el gobierno no hizo caso a lo que sugiere la ciencia, los epidemiólogos en específico. El gobierno británico, dice el periodista, anunció inicialmente algo bastante similar a esa meta de conseguir inmunidad colectiva, protegiendo a las personas mayores, pero luego el Imperial College difundió ciertas proyecciones y la opinión pública empezó a criticar al gobierno. Así que el Reino Unido cambió su plan. ¿Por qué cree que ellos no pudieron mantener su estrategia y Suecia sí? Esta es la estrategia, ¿no? De que la gente consiga la inmunidad de rebaño contagiándose de a poco. Obviamente, dejando fuera la vacuna, contagiándose de forma natural, que ocurra lo que tenga que ocurrir y se consiga la inmunidad de rebaño. Obviamente, insisto, Suecia está bajo la crítica por esta medida, porque dicen, oye, ¿cómo puede ser? Porque hay personas que van a perder la vida y ellos no lo están viendo. Pero vamos a ver cómo defiende esto. Él responde, no lo sé.
El Reino Unido tenía una muy buena estrategia y estábamos contentos en Suecia, porque es bueno tener un hermano mayor siguiendo el mismo camino que uno. Pero después apareció ese reporte del Imperial College. ¿Vieron que el profesor que lo escribió renunció por violar el confinamiento impuesto por él mismo? Lo cierto es que este informe tuvo una influencia muy fuerte sobre el gobierno británico, y de un día para el otro dieron un giro en 180 grados. O sea que el Reino Unido iba a hacer lo mismo que Suecia, pero no lo hicieron porque hubo una polémica, ¿cierto? La gente empezó a criticar. Seguramente comenzaron, oye, ¿cómo no vamos a tener la cuarentena si todos los países la están teniendo? Nosotros también la debemos tener. Y finalmente el gobierno toma la decisión de poner las cuarentenas como la mayor cantidad de países en el mundo, a diferencia de Suecia, que precisamente por eso estamos leyendo la entrevista a este señor, que impone esto, ¿no? Giesecke se refiere a que a mediados de marzo pasado, aquí hay un poquito de contexto, qué bueno. Uy, de nuevo me desconfigura, mira, la página se actualiza y me hace eso. Ah, pero ahí volvimos, ahí está, no fue tanto. Giesecke se refiere a que a mediados de marzo pasado, el Imperial College de Londres difundió un estudio en el que analizaba y comparaba las estrategias para luchar contra el coronavirus y establecía una serie de proyecciones con base a ellas. Ese estudio, de hecho, lo vimos en un IMAM en vivo. En ese reporte se decía que si el Reino Unido no aplicaba una estrategia de supresión del virus, los muertos ascenderían por encima del 500.000. Para el caso de los Estados Unidos, los muertos llegarían a 2,2 millones de personas. Sobre la estrategia de mitigación, la llevada adelante por el gobierno conservador hasta entonces y la defendida por Suecia, el Imperial College proyectaba 250.000 de muertos en el Reino Unido y fundamentalmente el colapso del sistema sanitario. Claro, se publicó ese estudio que no le dio la razón a la forma que en Suecia lo estaba haciendo y el Reino Unido toma la decisión de no hacerle caso a lo que decía Suecia y tomar su propia decisión. ¿Sí? ¿Alguna de esas proyecciones es confiable?, pregunta el periodista. Y responde el científico, no. ¡Wow! La principal razón es que subestimó la cantidad de personas que está infectada, pero no tiene casi síntomas. Ahora estamos descubriendo que casi todos los que se contagian tienen pocos síntomas. Él creía que era el 50%, pero la verdad es que probablemente sea el 98%. ¿El 98% no tiene síntomas?, pregunta. El 98% responde no busca atención médica en los hospitales. Algunos pueden estar bastante enfermos. Hay pacientes que están muy enfermos durante semanas, pero no son registrados por el sistema porque no van al hospital. ¿Cómo recomendaría entonces, le pregunta el periodista, cuidar a los vulnerables sin que esto implique encerrarlos en sus casas? ¿Sería justo para ellos el encierro para protegerlos? Y responde, es una buena manera de protegerlos, ¿no? El encierro para personas vulnerables. Pero es muy difícil porque es un virus muy contagioso. Si vives en un hogar para adultos mayores, solo se necesita que uno de los miembros del personal cometa un pequeño error para que el virus se propague. Es muy difícil mantenerlo afuera. Le pregunta el periodista entonces, ¿usted sugiere que dejemos que la gente joven esté afuera y que los mayores se queden en su casa?, le preguntan. Y él responde, sí, porque se necesita generar la llamada inmunidad de rebaño. Y la mejor manera de lograrlo es que los jóvenes, pero no solo ellos, quiero decir que las personas de menos de 50 o 60 años, se mezclen y decirle a las personas grandes y con condiciones médicas preexistentes que se queden en sus casas. Así se puede obtener bastante rápido la inmunidad en el país. Ok, eso es polémico. No sé cómo analizar eso realmente porque lo veo muy peligroso. O sea, teóricamente tiene sentido que las personas jóvenes, que son las que claramente no tienen... Mira, aquí hagamos una pausa para entender esto porque es importante. Las personas jóvenes, que usualmente son las que no se complican y que sí se pueden complicar también, no es como que por ser joven no te va a pasar nada, sí te puedes complicar. Pero la idea que dice el señor Johan Giesecke es que las personas jóvenes sigan teniendo una vida normal en sociedad, ¿cierto? Que vayan al bar, que vayan a cualquier parte, después del trabajo, antes del trabajo, no tengo idea, pero que sigan moviéndose para que se vayan todo el mundo contagiando entre sí, que son las personas que no deberían complicarse mucho, mientras que los adultos mayores y las personas inmunodeprimidas están en su casa. Teóricamente tiene sentido, ¿cierto? Porque la inmunidad de rebaño va a hacer que de repente el virus, cuando quiera entrar en esa sociedad, se va a topar con una muralla de gente joven o de menor de 50 a 60 años que ya tiene los anticuerpos contra el virus y no lo va a dejar pasar. En otra situación distinta, sin inmunidad de rebaño, el virus intenta entrar en esta comunidad y como las personas no tienen anticuerpos contra ese virus, se contagian y después contagian a los adultos mayores que sí se pueden complicar. Entonces, en teoría sí tiene sentido. Mi problema con esto es que en la práctica no sé cómo hacerlo para que
no sabría cómo hacerlo para que los adultos mayores no se contagien, porque las personas jóvenes que siguen teniendo su vida en sociedad igualmente van a ir a ver al abuelo, igualmente van a ir a ver a sus padres. Yo sé que varios de ustedes tienen padres que ya tienen más de 60 años, más de 65 años, son grupos de riesgo. Entonces ahí me parece que la práctica choca un poquito con la teoría. Desde la teoría tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Es la forma más eficiente de conseguir la inmunidad de rebaño. Pero ¿cómo hacemos para que esas personas jóvenes, antes de que se recuperen y tengan los anticuerpos, me refiero a cuando están contagiadas, no se mezclen con los adultos mayores? No vayan al asilo, por ejemplo. No se mezclen con personas que sí pueden ser susceptibles a enfermarse gravemente. Ahí está difícil ese desafío, ¿no? Sigamos leyendo. La siguiente pregunta es, ¿cómo explicaría concretamente el funcionamiento de la inmunidad de rebaño? Mira, aquí va a explicar lo que estamos diciendo recién. El virus está tratando de infectar a la población. Eso es lo que el virus quiere hacer. Si la suficiente cantidad de gente está inmunizada alrededor de alguien con el virus, entonces el virus no puede infectar. Esa es una forma de explicar la inmunidad de rebaño. Pero digamos que el 70% de una población tuvo, y aquí está la palabra clave, fíjate en esto, tuvo. Es decir, que tienen anticuerpos contra el virus en ese momento, no que lo están teniendo, porque si lo están teniendo pueden contagiar a una persona que se puede complicar. La idea es que las personas lo hayan tenido. Y ese es el desafío, pasar de tenerlo a haberlo tenido. Esa diferencia puede ocasionar muchos problemas. Entonces, sigamos con el ejemplo de este señor. Pero digamos que el 70% de una población tuvo el virus y que está inmunizada de alguna manera. Eso significa que aún hay un 30% que podría contagiarse, ¿cierto? Que son en los modelos matemáticos, ellos son los S, la población susceptible, que se podría contagiar eventualmente, ¿sí? Es un condicional. Es decir, que no se puede volver completamente a la normalidad incluso habiendo alcanzado la inmunidad de rebaño. Ya, ese punto sí que es bueno, es verdad. Hay que sostener las restricciones por algún tiempo después de eso. Mira, este punto es súper bueno. Yo creo que esto es algo que no estamos discutiendo hoy día. Es decir, que no se puede volver completamente a la normalidad incluso habiendo alcanzado la inmunidad de rebaño. Claro, incluso aunque toda la gente ya se haya contagiado del virus, igual hay una población susceptible. Está esa población S, que nunca va a ser el 100 en poquito tiempo. Eventualmente podrían ser el 100% de la población y que todos ya se hayan contagiado y que ya haya pasado este brote completo. Pero para volver a la normalidad completamente se necesita que ya no haya ningún riesgo, si queremos una normalidad como la que teníamos antes cuando el virus no existía. Y eso no se puede conseguir si es que hay una población que sigue siendo susceptible, porque ellos sí se pueden complicar. No sé si se entiende, es una vuelta un poco larga, pero no, si lo siguen paso a paso, lo pillan. Yo sé que pillan lo que estamos comentando. Y aquí la pregunta clave, ¿y sobre la vacuna? ¿Tiene expectativas de que se pueda lograr este año? Y aquí responde claramente, no. Este año no sucederá, quizás el próximo. Aquí yo estoy de acuerdo al 100%. Yo no creo que este año sea. Yo creo que he sido como de los pesimistas en este sentido, incluso cuando Oxford, y que insiste Oxford en esto, de que va a sacar la vacuna en septiembre. Desde el primer día que dijeron que iba a salir en septiembre, yo no sé. Espero equivocarme, insisto, espero equivocarme, pero yo en este sentido estoy con el señor de que no creo que sea para este año. Ojalá sí lo sea. Detrás de los cierres totales o las cuarentenas estrictas, pregunta el periodista, en algunos países existe la idea de que el virus podría ser completamente eliminado. ¿Esto es posible? Y responde, no creo que un país como Argentina pueda eliminar el virus. Y esto es bien válido para Latinoamérica en general. Atención amigos de Latinoamérica, yo diría que en España también. Porque compartimos esta característica fronteriza que hace que no podamos eliminar el virus. O sea, ya se instaló y va a estar acá. O sea, aquí o lo solucionamos con la inmunidad de rebaño natural o con las vacunas, pero ya está acá el virus, no se va a erradicar. Eso hay que tenerlo súper claro. ¿Por qué? Por esto. No creo que un país como Argentina pueda eliminar el virus, porque comparte largas fronteras con Chile, con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, con Bolivia. Tiene muchos kilómetros en fronteras. Quizás un país como Nueva Zelanda, que es una isla realmente, sí podría hacerlo. Erradicar el virus por completo. Pero la pregunta es, ¿qué hacer después? Tienen que mantener la cuarentena de manera que todo aquel que visite Nueva Zelanda deba permanecer aislado por 2 semanas. Entonces los turistas dejarían de ir, por ejemplo. ¿Cómo se sostiene eso? Deberían chequear a cada persona que entre y la verdad es que no se puede hacer.
Pero para un país como Argentina es directamente imposible porque la gente cruza las fronteras. Exacto, aquí pone el ejemplo de Nueva Zelanda y pongamos el ejemplo de un país imaginario, que fuera incluso más aislado que Nueva Zelanda. Imagínate un país que es una isla al 100% y que para entrar uno tiene que tener un control fronterizo y te tienen que tomar la temperatura y cuarentena en los barcos de 2 semanas como se hacía antiguamente con la peste bubónica, por ejemplo. Incluso aunque ese fuese el caso y este país isla saca todo el virus y se recupera los que se tienen que recuperar y las personas que se complicaron hasta las últimas instancias lamentablemente fallecen y el virus deja de existir en ese país isla imaginario, igualmente las medidas que vienen después, porque el resto del mundo sigue con el virus, no es como que se altere la realidad ni mucho menos, es que ellos tendrían que tener una cuarentena con respecto al resto del mundo y eso es insostenible. O sea, incluso un país isla imaginario como que estamos inventando para el ejemplo, no sería posible hacerlo. Aquí en Latinoamérica es derechamente imposible, porque las fronteras que nosotros tenemos estamos constantemente cruzándolas de forma legal y también ilegal, que eso también hay que decirlo. O sea, no es como que un día llegue un político y diga, ya, las fronteras no se cruzan, de hoy día a mañana no se puede cruzar, la gente las va a seguir cruzando igual. Entonces ya es imposible, no se puede. La solución tiene que ser otra entonces. Eliminar el virus del país, no, ya no se puede. Mira, de nuevo me configuro mal acá, pero creo que estamos aquí. Cierre totales de las cuarentenas estrictas. Esto ya lo leímos. Vamos acá. De alguna manera, lo que usted sugiere es que a largo plazo y mientras no aparezca una vacuna, es casi imposible estar seguros. Y él dice, exactamente, no se puede estar seguro. Le preguntan ahora, ¿hasta qué punto cree usted que un enfoque como el de Suecia, que hace hincapié en la responsabilidad individual, podría funcionar en países con mayor desigualdad, pobreza y menor cohesión social, como podría ser la Argentina, pero también en otros países de América Latina? Buena pregunta. Y aquí mira la respuesta. La gente no es estúpida. Si se le explica qué es lo mejor para ellos y qué es lo mejor para la gente que los rodea, generalmente van a cumplir con lo que se les indica. Oh, aquí yo tengo una diferencia, pero brutal. Mira, yo creo que aquí hay entre el periodista, bueno, los periodistas, que es un chico con una chica que hace las preguntas, y el entrevistado hay un choque cultural. Porque los periodistas están hablando desde el plano latinoamericano, donde hemos visto ya que la gente no hace caso muchas veces. Aquí en Chile tuvimos el caso de la Semana Santa, que la gente fue a comprar, se juntaron y después de 2 semanas tuvimos un resurgimiento de los casos por culpa de los que no siguen indicaciones. Entonces yo siento que él habla desde la perspectiva, desde un poco más del primer mundo, ¿no? Porque él dice, la gente no es estúpida. Si se le explica qué es lo mejor para ellos y qué es lo mejor para la gente que los rodea, generalmente cumplirán con lo que se les indica. Puede ser en esa realidad. No lo discuto porque él lo debe conocer mejor y es un científico y es un político que conoce de su país y conoce de su gente. Pero yo no sé si aquí en Latinoamérica podemos decir eso. Si es que a una persona uno le dice con argumentos, oye, no te vayas a confinar a tal parte porque es peligroso y puedes contagiar a tu abuelo, y después la persona va igualmente. Yo no voy a decir que la gente es tonta ni mucho menos, pero que son porfiados lo son. ¿No? No sé qué opinan ustedes. Por favor, cuéntenme aquí abajo en los comentarios si estoy muy equivocado o lo ven igual que él, lo ven un poco como lo veo yo o tienen una tercera posición. Cuéntenmelo. Mira, y tampoco es necesario, sigue respondiendo, que todos cumplan con eso, mientras una mayoría sigue las recomendaciones de las autoridades. Creo que funcionaría también en Argentina, y de cualquier manera creo que sería mejor que la policía controlando las calles. Pregunta el periodista, los periodistas. Argentina se encuentra en su 7ª semana de cuarentena estricta, y esta política es defendida por expertos locales y por las autoridades, basados en la baja cantidad de infectados y muertos. Déjeme beber un poquito de jugo. Perdón, tenía la garganta muy seca. Basados en la baja cantidad de infectados y muertos, con 45 millones de habitantes hay menos de 300 muertos y poco más de 5.000 contagiados. ¿Qué le criticaría a este enfoque? Y él responde, el problema de lo que ocurre allí, en Argentina, es que no se puede sostener para siempre un cierre de esas características. La gente se levantará y se rebelará si se prolonga por tanto tiempo. Sí se puede hacer en China, por ejemplo, pero China no es exactamente una democracia.
No hay ninguna democracia occidental que pueda compararse con China y pueda mantener la cuarentena por siempre. Los gobiernos deberán dejar a la gente salir y cuando lo hagan va a haber más gente contagiada y va a haber más gente muerta. Me dicen que son 45 millones de personas. Estimo que podrían tener unas 15.000 muertes antes de que todo esto termine. Uy, qué potente igual lo que nos dice. O sea, es un hombre que... ¡Qué guau! ¡Qué wow, man! En ese caso, preguntan los periodistas, ¿cuál es su recomendación? Incluso para países con cuarentenas estrictas a la hora de relajar las restricciones. Y él responde, hay que relajar una restricción por vez. Hay que empezar por algún lado. Por ejemplo, reabrir las escuelas podría ser el primer paso. Después hay que testear mucho y evaluar la propagación del virus, si hay más casos o no, si se pueden mantener abiertas las escuelas y pasar a la próxima etapa, por ejemplo, reabrir los restaurantes. Y volver a evaluar, quizás los números no son buenos y entonces hay que volver a cerrar. Y así en cada etapa. Hay que levantar una restricción a la vez y esto puede tomar meses antes de terminar. Wow, aquí uno lee esto y es como, ojalá que salga la vacuna pronto porque es muy complicado. Mira aquí, los bares y restaurantes permanecieron abiertos en Suecia durante el brote. Mira, dice, te lo aseguramos, está abierto. Happy hour y todo el cuento, ¿eh? De 15 a 18 siguen abiertos. En relación con América Latina, preguntan los periodistas, tenemos casos muy dispares. Brasil con pocas restricciones y un mal resultado de un lado, y México con pocas restricciones y resultados aparentemente mejores. ¿Cree que pueden intervenir otros factores además de los modelos de confinamiento? Sí, exacto, esa es la pregunta clave. Hay más variables acá. A la hora de analizar los resultados de cada país, y aquí responde sí, es posible. Es posible que diferentes personas sean susceptibles al virus de diferentes maneras. Podrían ser diferencias genéticas. Esa podría ser una explicación. Otra podrían ser los patrones de contacto, es decir, cómo la gente se mezcla en cada país. Entonces, no es fácil comparar. Pero de nuevo, si el criterio es contar el número de gente muerta en cada país, es necesario esperar un año más. No se puede decir ahora que porque un país tiene menos muertos hizo las cosas bien, porque cuando comiencen las reaperturas, las muertes van a aumentar. ¡Wow! Hay mucho debate, dicen los periodistas, acerca de la tasa de mortalidad del virus. Usted dijo recién que en Argentina podrían morir 15.000 personas, pero cerca de 32.000 murieron en 2018 por neumonía e influenza, según estadísticas del Ministerio de Salud. En otros países, en cambio, el coronavirus ya mató más gente que la gripe estacional. ¿Cuál es la verdadera tasa de mortalidad de la COVID-19? Responde, yo creo que la tasa de mortalidad de la COVID-19 es bastante similar a la de una temporada de gripe. Dudo que sea muy diferente. Ahí se la está jugando con la respuesta, ¿eh? Se la está jugando con la respuesta porque eso es, o sea, perfectamente podría haber dicho, no lo sé, hay que esperar. Que yo creo que era lo mejor porque se la jugó bastante. ¿Será así? Bueno, el tiempo nos lo va a decir. Usted ha dicho, le preguntan ahora, anteriormente que la cuarentena extrema es un riesgo para la democracia. ¿Por qué? Responde, porque es una situación en la que los hombres y las mujeres fuertes ven una oportunidad de obtener más poder. Por ejemplo, hoy Hungría tiene un dictador, Viktor Orbán, y pasa en otros países. También en el Reino Unido, por ejemplo, los gobiernos quieren lograr más poder y podría también pasar en Latinoamérica. Es una oportunidad para que ellos que quieren poder lo consigan. Y yo creo que ese es el mayor riesgo de esta pandemia. Por supuesto que la enfermedad y las muertes son un gran riesgo, pero las consecuencias políticas creo que son peores. Y este punto es importante porque ¿en qué momento se alzan los líderes? O no necesariamente los líderes, sino que las personas que quieren poder, cuando la gente tiene miedo. Hoy en día tenemos mucha incertidumbre, tenemos miedo porque no sabemos cuándo vamos a retomar la vida normal. No sabemos cuándo va a haber una vacuna o va a haber una vacuna. No tenemos certeza de aquello. Y en esas situaciones donde la gente se encuentra vulnerable, hay un espacio muy grande para que aparezcan los que solucionan las cosas, ¿no? Oye, muchachos, yo tengo las respuestas, hay que hacer esto. ¿Por qué, por ejemplo, y aquí esto es un tema distinto, pero tiene que ver con el argumento que da? ¿Por qué, por ejemplo, la teoría de la conspiración está más viva que nunca?
¿Se han fijado? O sea, durante el año la teoría de la conspiración siempre existe, como los Anunnaki, los reptilianos, siempre la gente habla de eso y uno podía no hacerles caso, decir como, ah, ya, ok, viejo, cuídate y ignorarlos un poco. Pero ¿por qué ahora se hace tan difícil de ignorar y por qué tanta gente está creyendo el tema, no sé, del virus del laboratorio y lo toman como que fuera una verdad? Porque hay incertidumbre, porque no hay respuestas. Y cuando no hay respuestas, desde los que dan las respuestas, que son los científicos, y que a veces intentan hacerlo los políticos, cuando no hay esas respuestas, entonces uno se toma de cualquier cosa. Es como que estás de repente en tu bote, en alta mar, y se empieza a hundir en el barco. Claro, tú quizás no vas a tener la mente racional de tomar el salvavidas porque es lo que va a flotar, sino que te agarras de cualquier cosa, porque estás desesperado y te tomas ahí de la mesa, que también se va a hundir contigo. Ese es el gran problema de la incertidumbre y del miedo, que hay un espacio muy grande para que se metan los charlatanes, que a veces se disfrazan de políticos también. Entonces ahí nosotros tenemos que estar bien atentos. Lo que nos dice, ¿cuál es la solución a esto? Lo que nos dice la persona, cualquiera que ésta sea, ya sea de izquierda, ya sea de derecha, de centro, da lo mismo. Lo que dice esta persona, mira, de nuevo se me desconfiguró el video. Lo que dice esta persona, ¿tiene sentido? ¿Se basa en la evidencia realmente o se está aprovechando de que yo estoy temeroso en este momento? Esas son las preguntas que hay que hacerse, son las preguntas que tenemos que hacernos todos para evitar ser tan corrompibles, tan manipulables, ¿no? Sigamos leyendo porque esta ya es la última pregunta. Sin embargo, quienes hoy se oponen a las cuarentenas, dicen los periodistas, y restricciones en todo el mundo, no parecen ser grandes defensores de la democracia. Por ejemplo, los grupos de republicanos armados en Estados Unidos, que sostienen que el confinamiento es una mentira y que debe terminarse para priorizar la economía. Y ahí él responde, tienes razón, no es tan simple. Y del otro lado también creo que muchos defensores de la democracia realmente están apoyando las decisiones de sus gobiernos sobre los bloqueos, los cierres y las cuarentenas. La verdad es que no puedo explicar por qué sucede de esta manera, pero realmente me preocupa mucho el futuro en términos políticos. Es interesante esta mirada científica / política porque nos invita a reflexionar. La verdad es que hoy en día nadie tiene las respuestas. Incluso los especialistas, epidemiólogos, virólogos, personas que conocen de epidemias, ¿no? De pandemias y de todo esto, tienen visiones distintas. Y uno dice ahí, ¿por qué? Bueno, es porque estamos aprendiendo, porque la evidencia científica no emana del cielo como que tú lo recibes como la verdad absoluta. No es así, la vamos construyendo de a poco. Y en esa construcción se cometen muchos errores y nos equivocamos también. El tema que ocurre hoy en día es que las equivocaciones tienen un costo muy alto, que es la vida de las personas. Sabemos al 100% cuánto hay que prolongar la cuarentena, cuán estricta debería ser esa cuarentena, cuándo saldrá una vacuna. La verdad es que no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Y por eso la invitación es hacer lo que estamos haciendo ahora, que es ver los resultados, ver los datos, la evidencia que tenemos y día a día ir aprendiendo. No nos queda otra, porque la verdad absoluta hoy en día no existe y nunca ha existido, amigos. Tenemos que ir aprendiendo de acuerdo a las cosas van pasando. Wow, tremenda entrevista que tuvimos. Si les ha gustado, ese like se agradece. Tu comentario abajito, a ver, cuéntame, de verdad que me interesa saber. ¿Tú estás más a favor de las cuarentenas estrictas o piensas un modelo más parecido al sueco, que son cuarentenas un poco más relajadas? Tu opinión me interesa mucho, cuéntamela aquí abajito en los comentarios. Cuídense y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.